Y dice la palabra del Señor: además, el reino de los cielos es semejante a un tesoro escondido en un campo, el cual un hombre halla y lo esconde de nuevo, y gozoso por ello va y vende todo lo que tiene y compra aquel campo. El Señor Jesús comparó el reino de los cielos a muchas cosas. Sin embargo, aquí nos está diciendo que el reino de Dios se parece a un gran tesoro que un hombre encontró. Y fue y vendió todo lo que tuvo para comprar el campo donde estaba el tesoro. Imagínese que usted o aquí en Sonora se encuentra una mina de oro, algo muy valioso. Y a usted no le importa dar todo lo que tiene con tal de tener la seguridad de que eso va a ser para usted, ¿verdad? Comprar el lugar, la finca, el terreno, donde está ese valioso tesoro. La pregunta es, ¿por qué el Señor Jesús compara el reino de Dios a ese ejemplo? Al ejemplo de encontrar algo muy valioso. Vamos también al libro de Lucas, capítulo 9, 23. Dice: si alguno quiere venir en pos de mí, niéguese a sí mismo, tome su cruz cada día y sígame. Yo sé que se nos ha enseñado mucho acerca de un evangelio, de un mensaje de gracia. ¿Cuántos creen en la gracia de Dios? Y hemos entendido la mayoría de nosotros que la gracia es un regalo. No puedes hacer nada para merecerlo. De hecho, es la dádiva de Dios, es el regalo de Dios. Y no hay nadie aquí entre nosotros que pueda decir: yo levanto mi mano porque yo merezco la gracia de Dios. Nadie de nosotros podría decir: yo merezco que Jesús muriera en la cruz, ¿no? Jesús no muere en la cruz porque tú te lo merezcas o porque Él te salva porque tú eres bueno, no. Jesús muere en la cruz porque de su gracia, de su amor por nosotros, Él nos rescata. ¿Sí ve la diferencia? En el mundo hay mucha gente que considera que es buena. De hecho, tú y yo podemos caer en ese error. Creer que somos lo suficientemente buenos, diferentes a otros, y que por eso vamos a ir al cielo. Pero esa es la más grande mentira. Porque nadie va al cielo porque se lo merezca. El cielo se gana porque Cristo lo compró para ti. Porque es un regalo de Dios. Hasta ahora vamos bien hasta el momento, ¿verdad? La gracia de Dios. Pero hoy vamos a poner unas presentaciones, ahí están los versículos, tocar un mensaje que he llamado la gracia costosa versus la gracia barata. Y es que Dios nos ha dado gracia y su favor y su amor. Y la mayoría de personas parecemos entender eso. Pero ¿qué pasa con aquellos que malinterpretan la gracia de Dios para vivir como se les antoja? ¿Están creyendo en la gracia costosa que Dios dio? ¿O están creyendo en una versión de la gracia que es barata porque se vende al mejor postor? Quiero aclararles que la gracia de Dios es costosa por una única razón. No te cuesta a ti, le cuesta al que la da, que es Dios. La Biblia dice que Dios entregó algo muy precioso. ¿A quién entregó? A su Hijo unigénito. La gracia entonces es costosa por esa razón, porque valió la vida del Hijo de Dios. Supongamos por un momento que yo me clavo en una cruz y digo: estoy muriendo por sus pecados. Eso no serviría de nada. De hecho, en la época bíblica, Pompeyo, el emperador romano, había crucificado a más de 2,000 personas cuando entró a Jerusalén. La crucifixión era una muerte muy usada por los romanos. Mucha gente murió en una cruz, no solo Jesús. Sin embargo, no sirve de nada la muerte en un madero. Lo que la hace especial aquí para la salvación es que es el que murió en aquella cruz. No es el madero, no es el tipo de muerte sufriente. Hay gente que muere sufriendo. Es la persona que se entrega por nosotros. Es el Hijo de Dios. Lo que la Biblia llama el Cordero sin mancha, sin pecado. Cargó en Él nuestros pecados. Así que vamos entendiendo por qué se le llama gracia costosa, ¿verdad? Porque cuando tú entiendes que el favor de Dios, el amor de Dios tuvo un alto precio, lo vas a cuidar, como aquel hombre que encontró el tesoro en ese lugar. Vamos adelante y vamos a empezar a explicar este tema un poco más. En primer lugar, la gracia barata. Hablemos de esa gracia barata que la gente a veces entiende. Aquella gracia barata es como la religión sin transformación. Nos llenamos de muchas cosas religiosas,
podemos tener cultos, podemos tener oraciones, podemos tener símbolos, podemos tener, no sé, muchas cosas que nos hagan parecer religiosos. Sin embargo, escuche esto, cuando una persona dice haber entendido el Evangelio y recibido la gracia de Dios, pero su vida no está siendo transformada, significa que cree en una gracia barata. La gracia barata es religión sin transformación. Déjeme explicárselo de una manera más clara. Una vez una joven que visité, ella no quería ir a la iglesia y le preguntaba que por qué razón no quería ir a la iglesia y ella me dijo, mira, mi papá ha sido cristiano toda la vida y yo creo que él ha cambiado mucho en la iglesia. Y yo dije, ¿y es bueno o malo eso? Pues la verdad ha cambiado para mal. ¿Cómo así que ha cambiado para mal? Sí. Mi papá es cristiano en la iglesia, pero aquí en la casa nos trata muy mal. Y esa es la razón por la cual yo no voy a la iglesia. Así fue muy clara la señorita. Y es muy triste escuchar esto, ¿no? De que hay religiosos, pero que sus vidas no demuestran una transformación. Su conducta es hasta peor que la de un inconverso. No sé si estoy hablando algo que nadie entiende, pero yo creo que a veces cerca de nosotros pueden haber personas así, que han creído en una gracia que es meramente religión, pero no hay transformación. Vamos al libro de Judas. Aquí está el versículo. El libro de Judas es un libro que solo tiene un capítulo, se encuentra casi a lo último, ¿no? Quien lo escribe no es el Judas el traidor, ¿no? Es otro Judas. Y Judas escribe algo acerca de esto. Judas dice, porque algunos hombres han entrado encubiertamente, los que desde antes habían sido destinados para esta condenación, hombres impíos o impuros, hombres que convierten en libertinaje la gracia de nuestro Dios. ¿Cómo así? Que convierten la gracia de Dios en libertinaje. Hay una diferencia entre la libertad y el libertinaje. La libertad te pone límites. Si eres libre, o no eres libre para hacer lo que quieras. Si eres libre en Dios, no es una libertad que te permite violar la ley de Dios y pasar por alto del que sea, no. Eso es libertad en Cristo, es una libertad que está sujeta a Cristo y a lo que Cristo quiere. El libertinaje es cuando no hay Dios ni ley. El libertinaje es cuando no me importa, ni a nadie le debería importar cómo vivo. Eso es libertinaje. Judas advierte, hay hombres impíos que convierten en libertinaje la gracia de Dios. Es que Dios es amor, Dios te ama y es de humanos fallar y vive como quieras. Eso se llama libertinaje. ¿Vamos entendiendo o no? Niegan a Dios con sus acciones. El único Dios soberano y a nuestro Señor Jesucristo. Una persona que vive en libertinaje es una persona que niega a Dios con su forma de actuar. Porque hace como si Dios no existiera. ¿Vamos entendiendo a qué se refiere la gracia barata? Sí. Es cuando alguien solo tiene religión, pero realmente vive una vida de libertinaje, de pasiones desordenadas. En una ocasión una persona me habló y me dijo, uy, este pastor adulteró, engañó a la esposa. Yo, ¿cómo? Sí, un pastor adulteró y engañó a la esposa. Yo, qué bárbaro. Y yo le dije a esa persona, no, es que ese no es un pastor. Sí, que ese era el pastor de tal iglesia. No, eso era un hombre en libertinaje vestido de pastor. Eso es diferente. Porque los pastores no viven en libertinaje, viven en la libertad de Cristo. Lo mismo podríamos decir de todo creyente. Ah, pero es que ese hermano no es religioso. Sí puede ser religioso, pero eso no significa que su vida esté siendo transformada. La fe cristiana no es simplemente cánticos, cultos y oraciones de memoria o sermones de memoria. Eso no es la vida cristiana. La vida cristiana es mucho más que eso. Es la palabra, pero viva en nosotros. ¿Vamos entendiendo hasta el momento? Entonces la gracia barata es religión sin transformación. Expliquemos. No tiene metamorfosis, pues no cambia. Realmente la transformación que da Dios es una transformación realmente para bien. Hay unos que transforman pero para mal. Vuelven inclusive hasta peores hábitos que los que tenían antes. Volvamos al punto. La gracia barata es el mensaje del perdón sin arrepentimiento. Ay, yo creo que Dios me perdonó. Sí, pero no te estás arrepintiendo.
Es la salvación sin cambio. Ah, que Cristo me salvó y murió en la cruz por mí. Sí, pero ¿de qué te sirve si no estás actuando como un salvo? La fe sin obediencia. Es cuando el cristiano dice, Dios me entiende mientras sigue viviendo igual. Y a veces esa frase, todo es un proceso, se ha vuelto más bien una excusa para muchos de nosotros. En una ocasión un hombre visitó el despacho ahí del pastor, la oficina, y le dijo, oiga pastor, quiero hablar con usted. Y quiero contarle que estoy en ese proceso de Dios, he estado cambiando, ¿sí? ¿Y por qué? Porque yo antes le pegaba a mi esposa todos los días de la semana, le dijo aquel hombre. Y luego le dijo, pero ahora le estoy pegando solo 2 días a la semana. Entonces muchas veces ese cambio realmente son puras excusas, pero no estamos cambiando, simplemente estamos disfrazando o en el peor de los casos estamos disfrazando o simulando que estamos en Cristo cuando Jesús mismo aclara, por los frutos los conoceréis. No vas a conocer a un cristiano por cómo habla, no vas a conocer a un cristiano por cómo viste, olvídate. Vas a conocer a un cristiano por los frutos, por su conducta. Usted puede vestir muy religiosa, pero si su corazón está lleno de resentimiento, lleno de cosas que a Dios no le agradan, no hay transformación. O muy religioso también. Por eso quiero terminar esto con un punto. Hoy el peligro de la iglesia no es la persecución. Que por ser cristiano se burlen de ti. Eso no es el peligro de la iglesia hoy en día. Sino realmente es el conformismo espiritual. Es cuando la iglesia se pone conforme con la mentira, conforme con el engaño, conforme con la grosería, y vivimos como si fuésemos hijos redimidos de Dios, pero actuando en tinieblas. Por eso quiero hacerte una pregunta, y es una pregunta que yo también me hago. ¿En qué áreas de mi vida, en qué áreas de tu vida aceptas la gracia, pero resistes el cambio? ¿Qué áreas de nuestra vida están resistiendo ese cambio de Dios? ¿Sabes qué? Yo te acepto aquí, Señor, pero en esta partecita ahí no te metas todavía. Eso fue lo que le pasó al joven rico, ¿recuerda? Se acercó al Señor y le dijo, oye, soy un hombre que he estado siendo bendecido en la vida. Y el Señor Jesús le dijo, ¿has guardado los mandamientos? Él le responde, claro, soy bendecido porque soy un hombre muy obediente. Sin embargo, Jesús siempre tiene algo más, siempre toca las áreas que no son fáciles de entregar, ¿no? Y le dijo a aquel hombre, en especial le dijo a él, ¿sabes qué? Vende lo que tienes y sígueme. Ay, no señora, esa parte no te metas con... Y sé que no es el caso de todos, ¿no? El tema de él era la riqueza, pero hay temas de nuestra vida privada donde estamos... Por favor, la siguiente imagen. Donde estamos resistiendo el cambio. Donde no estamos dejando que Dios nos transforme. Y el punto es que la vida cristiana es un proceso de transformación y transformación. La vida cristiana no es un acto instantáneo como que hoy recibes a Jesús y ya todo es nuevo. No. Hay cosas que suceden rápido, como el perdón de Dios. Pero la transformación, el arrepentimiento, hay que demostrarlo todos los días. No es un asunto para los nuevos creyentes, es un asunto para todo cristiano. Amén. Ya hemos hablado de la gracia barata, ¿no? Es la religión sin transformación. Ahora hablemos de la gracia costosa. La siguiente imagen, por favor. La gracia costosa es el llamado a seguir a Cristo. Cuando tú entiendes que Dios te ama, que por su gracia y su favor Él te rescata y te salva, no significa que te vas a quedar quieto simplemente, ¡ay, qué bonito, Jesús murió por mí! No, al mismo tiempo Jesús te está llamando a seguirle. Verso 23 de Lucas 9:23. El pasaje dice, y decía a todos, si alguno quiere venir en pos de mí, niéguese a sí mismo, tome su cruz cada día. Oiga, seguir a Jesús no es un asunto de meramente aceptación. Ay, qué bonito, voy a seguir a Jesús. No, es un asunto que tiene que ver con entregar, con negarse,
conseguir y tomar una cruz. Y no sé qué significa para usted tomar la cruz, pero la cruz es algo que representa un peso, una carga, una responsabilidad. Mi pregunta para nosotros es, ¿estamos creyendo en esa gracia de Dios que nos invita y nos llama a seguirlo a Él? Vamos a la siguiente imagen. La gracia costosa nos llama a dejar algo, siempre. Hubieron unos discípulos que le dijeron a Jesús, tenemos familiares que vamos a enterrar. Y Jesús les dice, hey, yo los estoy llamando. Hubieron otros que le dijeron al Señor Jesús, espérame que estoy ocupado en esto. No, déjalo y ven conmigo. Hoy el Señor de pronto no te está diciendo que dejes a personas o algo en particular como ellos, pero sí te está diciendo que entregues áreas de tu vida. Y esa decisión es muy importante, porque la vida cristiana es de rendirse a Cristo, es de entregarse a Cristo. La gracia es gratuita porque no podemos pagarla, pero es costosa porque exige rendirlo todo. Déjeme decírselo de otra manera. La salvación es gratis. No hay oraciones, no hay obediencia que compre el cielo. El cielo solo se gana por el sacrificio de Cristo. Y aunque la salvación es gratuita, ser discípulo cuesta todo. Ser discípulo de Cristo requiere obediencia. En esto conocerán a los que son míos, son mis amigos, en que guardan mis mandamientos. Juan 14:15. Una persona que decía acerca de este tema, la gracia costosa condena el pecado y justifica al pecador. Hay mucha gente que dice eso, ¿no? Ay, Dios ama al pecador. Hey, mucha atención. ¿Quién se va a ir al infierno? ¿El pecado o el pecador? El pecador. A veces se le dice a la gente, ven como eres porque Dios te acepta tal como eres. Y yo tengo un conflicto con esa palabra, porque Dios no te acepta tal como eres. Dios te recibe, pero te llama a ser transformado. Él no te está aceptando, venga papito, quédese diciendo mentiras, quédese haciendo esto, ¿qué? No. Dios te está llamando, pero Él no te quiere como te llama. Él desea transformarte. Es lo que el profeta Jeremías, los profetas del Antiguo Testamento decían, somos barro en sus manos. Él no nos quiere siendo lo que se nos antoja hacer, Él nos quiere transformar en ese propósito que Él quiere de nosotros. ¿Vamos bien hasta el momento? El discípulo verdadero no pregunta, ¿qué puedo conservar? Ay, ¿será que puedo tomarme unas chelitas? ¿Será que puedo hacer esto? ¿Qué puedo dejar de mi vida antigua, Señor? ¿Qué puedo conservar? El discípulo verdadero es el que dice, ¿qué debo entregarte, Señor? Aquí estoy, aquí rindo todo mi ser. El rey David solía orar de esta manera, Señor, examíname y mira qué hay dentro de mí que no te agrade, yo quiero entregarlo. Hombres y mujeres dispuestos a rendirse al Señor, a reentregar todo lo que son para gloria de Dios. La cruz no se adorna, la cruz se carga. Vamos adelante. Y en un siguiente punto miremos el peligro de justificar el pecado. Porque la Biblia enseña mucho acerca de esto. Hay de a los que a lo malo le llaman bueno. Y a veces los cristianos, entre comillas, muchos hermanos caen en el error del enemigo. Excusar aquellas cosas que ofenden a Dios. Alguien diría en otras palabras, las mentiras o los pecados pequeñitos. El peligro de justificar el pecado. ¿Qué nos dice Romanos 6, 1 y 2? Mucha atención aquí porque el apóstol Pablo toca este tema. Estamos en la anterior imagen, por favor. ¿Qué pues diremos? ¿Perseveraremos en el pecado para que la gracia abunde? Pablo responde, en ninguna manera, porque los que hemos muerto al pecado, ¿cómo vamos a permanecer en él? ¿Significa esto que eres perfecto y que nunca pecas? No. Aquí la Biblia está hablando de permanecer. No podemos permanecer, no podemos estar a gusto practicando el pecado.
¿Qué pues diremos? ¿Que porque la gracia de Dios, que trabajo, o amo más al Señor que me ama? Es como si alguien se acercara y me dijera: oye Pablo, a mí me cae mal tu esposa, a mí no me parece tan bonita tu esposa. Yo le dije: pues menos mal, porque no es su esposa, es la mía, ¿verdad? Aquí lo importante es que me guste a mí. Lo mismo pasa con el Señor. No le pidamos al mundo que entienda nuestro amor por el Señor. El mundo va a decir: uy, todo lo que está entregando, uy, mira cómo se convirtió. El mundo no entiende lo que es el amor por el Señor. ¿Qué te está enseñando la gracia y el amor de Dios últimamente? Vamos adelante. Hay un excelente ejemplo aquí en la Biblia, y es la vida del apóstol Pedro. ¿Cuántos recuerdan a Pedro? El apóstol Pedro. En Marcos 1:17, Jesús le dijo a aquel hombre: sígueme y haré que seas pescador de hombres. Un llamado, una invitación. Y en Juan 29:19 también aparece la frase: y dicho esto le dijo: sígueme. Sí, ahí están las citas. La invitación de Jesús a Pedro en varias ocasiones fue esta: sígueme y sígueme. Pedro escuchó el mismo llamado 2 veces, al principio de su camino y después de fallar. Mucha atención con esto. Yo me identifico mucho con Pedro, no sé si usted también. Porque Pedro en una ocasión le dijo al Señor: Señor, te quiero, estoy contigo. Hasta las últimas consecuencias voy contigo. Y ahí es donde el Señor Jesús le dice a Pedro: puedes que tengas la intención, ¿verdad? Pero no es así, Pedro. Antes de que cante el gallo 3 veces, vas a descubrir que no me amas como crees. Y efectivamente, a nosotros nos ha cantado el gallo varias veces, demostrándonos que amar a Dios no es un asunto simplemente de intenciones, sino es un asunto de tomar decisiones. Pedro no supo qué hacer cuando le acusaban de estar con Cristo y ponía su vida en peligro. Y negó haber estado con el Señor, lo hizo 3 veces. Pero vemos que después de su falla, también el Señor vuelve a llamar a Pedro. Dios está llamando a sus hijos al arrepentimiento. Y el arrepentimiento es eso, volvernos a Dios. Si usted hoy se siente lejos del Señor, como Pedro se sintió lejos en ese momento, o como yo me siento cuando me alejo del Señor, es momento de recordar las palabras del Señor Jesús: ven y sígueme. El arrepentimiento es eso. El arrepentimiento no es sentirse mal. Nada saca usted por sentirse mal. El arrepentimiento no solo trae un dolor profundo, sino trae una desesperación por regresar al Señor. Eso es la gracia costosa. Jesús lo perdonó, pero también lo envió a obedecer. Dios no solo te perdona para consolarte, te perdona para levantarte y para enviarte. La restauración de Dios siempre implica una misión. Dios no está llamando a pecadores y los perdona y los restaura para que se regresen al mundo. Dios los está llamando es para que vivan para su propósito. A veces nos preguntamos, yo tenía una amiga que me decía eso: no sé por qué yo soy la única cristiana de mi familia. Ay, esta familia que me dio el Señor. Deberías estar agradecida de que Dios puso sus ojos primero en ti, y a través de ti piensa bendecir tu casa. En vez de que te estés quejando, entiende que Dios tiene un llamado para ti. Vamos adelante, ya vamos a terminar. Téngame paciencia. La gracia no es barata porque costó la vida del Hijo. Por eso este título de esta predicación: la gracia costosa. No estamos hablando de cualquier gracia, de cualquier regalucho, no. Estamos hablando de una gracia que le costó mucho a usted y a mí. No, a nosotros no nos costó, porque fue un regalo. Cuando a usted le regalan algo, a usted no le cuesta. Al que le costó fue ¿a quién? A nuestro Señor. Porque habéis sido comprados por precio.
Glorificad pues a Dios en vuestro cuerpo y en vuestro espíritu, los cuales son de Dios. Entiende, y yo creo que por eso yo llego a la conclusión de que los cristianos no pueden estar hundidos en la depresión o en la falta de autoestima. Porque un cristiano que se hunde en estos sentimientos o en estas emociones que a lo mejor pasan por nuestra mente y nuestro corazón, debería comprender que su precio no está en cómo se siente o lo que los demás piensen de usted. El precio de cada creyente es valioso porque valió cada gota de la sangre del Hijo de Dios. Usted y yo somos valiosos porque Cristo dio su vida por nosotros. ¿Lo está entendiendo? Tú no necesitas talentos para ganar el favor de Dios. No necesitas hacer cosas para ganar el favor. Realmente no somos salvos porque Dios nos vio atractivos. Somos salvos porque Él en su amor nos escogió. Amén. Habéis sido comprados por precio. La cruz revela el precio infinito de nuestra salvación. Decir que la gracia es barata es olvidar cuánto le costó a Dios darnos perdón. Cada vez que regresamos al vómito, como Apocalipsis habla, que los cerdos vuelven al vómito, los perros, perdón. Cada vez que nosotros regresamos al mundo, al pecado, estamos declarando que la gracia es barata. Que nos da igual si volvemos y regresamos y volvemos y regresamos y volvemos y regresamos y volvemos y regresamos. Una persona que practica ese vaivén en el mundo sin ninguna clase de temor está declarando de que no ha creído en la gracia costosa de Cristo, sino en una gracia barata. El verdadero cristiano no vive para aprovechar la gracia, sino para honrar su costo. No importa, en este viaje yo voy a olvidarme de Dios y luego regreso y me arrepiento el sábado. Un verdadero cristiano no vive de esa manera. Un verdadero cristiano honra el costo de la obra de Cristo. Si Cristo dio su vida por ti, ¿qué te impide darle la tuya a Él? Vamos a ir concluyendo. El resultado, mire, yo conozco muchos tipos de cristianos, ¿no? Algunos son muy especiales a la hora de estudiar la Biblia, otros no tanto. Sin embargo, creo que la mayoría de cristianos entendemos algo acerca de la gracia de Dios. Santiago 2:17 dice: así también la fe, si no tiene obras, es muerta en sí misma. Hay muchos que le dan, entienden la salvación solo como puedo vivir como quiera. Aún así la gracia de Dios va a estar ahí. Yo quiero que entendamos lo siguiente: el inconverso, la persona que no ama a Dios, pues vive sin temor a Dios, ¿no? Y un amigo me decía a mí eso, me decía: Pablo, yo no me la paso en la iglesia, no leo la Biblia, no honro a Dios, no temo a Dios y me está yendo bien. Tengo negocios, tengo salud, tengo placeres y no me he partido un rayo. Así me lo decía muy claro. Y yo le decía a aquel hombre: mira, la Biblia enseña que Dios deja salir el sol sobre buenos y malos. Si hoy estás con salud, estoy seguro que es Dios quien te la da. Si hoy estás respirando, es la misericordia de Dios la que te tiene aquí. Porque si fuera por la ira de Dios, hace rato que no estarías en esta tierra. Pero Dios te ha dado la posibilidad que estés aquí. Sin embargo, le decía a aquel hombre: no significa que porque estés respirando, tengas dinero en tu cuenta, tu familia esté bien, es que Dios esté complacido contigo. Quiero aclarar eso. El día que Jesús se bautizó, se escuchó una voz en los cielos que decía: ¿qué? Este es mi Hijo amado, en el cual tengo complacencia. Todos los hombres experimentamos la misericordia de Dios de alguna u otra manera, pero no todos los hombres, no todos podemos decir: realmente Dios se siente complacido de lo que hago. Y esa es la pregunta del millón. ¿Estamos entendiendo la gracia de Dios como un llamado a complacer a Dios? ¿O estamos entendiendo la gracia de Dios más bien como una excusa para darnos placer nosotros?
Ya voy a terminar. Después de grandes cristianos como Lutero, muchos adoptaron la doctrina de la gracia, pero sin el discipulado. Creyeron que bastaba creer correctamente sin obedecer a Dios radicalmente. Esto convirtió el evangelio en una costumbre y la fe en una comodidad. Realmente una fe reformada no dice cree y vive igual, sino más bien cree y sé transformado. Así que no basta con tener doctrina, hay que tener obediencia. Usted puede tener todos los textos de la Biblia en su cabeza y no tener a Cristo en su corazón. No se trata de doctrina simplemente. Se trata de una fe que en la práctica demuestra lo que cree. ¿Cuántos creen que Jesús es el Señor? ¿Sabe qué significaba que Jesús es el Señor? Un Señor en tiempos bíblicos era ¿quién? Un amo, un jefe. Hoy le decimos Señor al de la tienda, Señor al vecino, Señor al amigo, cualquiera Señor. Pero en tiempos bíblicos, un Señor era un amo. Y los profetas del Antiguo Testamento repetidamente citan: este pueblo de labios me honra, pero su corazón está lejos de mí. Creo que es Joel quien dice: ¿por qué me llaman Señor si no quieren hacer lo que yo les pido? Entonces, ahí es donde nos damos cuenta que no es simplemente venir y honrar a Dios con nuestros labios, con nuestra presencia, con nuestras ideas, memorizamos los versículos, sino realmente estamos obedeciendo al Señor, su llamado. Y como último punto, el llamado final: vivir la gracia costosa en este mundo. ¿Qué dice Romanos 12, 1 y 2? Hermanos, les ruego por las misericordias de Dios que presenten sus vidas, sus cuerpos como un sacrificio vivo, santo y agradable a Dios, que es nuestra tarea, nuestro culto racional. No se conformen a este tiempo, a este siglo, sino que sean transformados en su mente por medio de renovar vuestro entendimiento, para que podáis comprobéis cuál es la buena voluntad de Dios, agradable y perfecta. Quiero decirle que la única manera de que usted entienda la buena voluntad de Dios y lo agradable que es y lo perfecta que es cuando usted renueva su mente con la palabra. Esta clase de mensajes renuevan nuestra mente, nos ayudan a entender la voluntad de Dios para nuestras vidas. Ese es el llamado a vivir una gracia costosa. La gracia costosa nos libera del mundo, pero también nos envía a servir dentro de él. No somos monjes apartados, sino testigos encendidos que vivimos en medio de este mundo. No se trata de escondernos. No se trata, quizás hace unos años atrás, los papás cristianos muy preocupados no mandaban a sus hijos ni siquiera a la universidad porque decían se van a corromper. Y mucha gente cree que entre más se esconda y más se meta ahí en cuatro paredes, más santos van a ser, pero eso es una mentira. Juan 17 dice que el Señor Jesús, orando al Padre, dijo: no te ruego que los quites del mundo, sino que los guardes del mundo. Así que vas a estar rodeado de tinieblas. Pero por eso sabemos que existe la luz, porque la luz disipa ¿qué? Las tinieblas. Juan 17 dice: los envío como ovejas en medio de ¿qué? De lobos. Bienvenido a la realidad. El discípulo no se demuestra en el templo, sino en el trabajo, en la casa y en la calle. Ahí demostramos que estamos siguiendo al Señor. Oye, Pablo, ¿vas a hacer esto? Oye, ¿sabes qué? Gracias por la invitación, pero no es algo que yo haga ni me guste hacer. Y esa gente va a entender: oye, no te metas con él porque no le gusta eso. Y no solo es un tema de que no le gusta, sino que este tipo es cristiano. Esta dama es cristiana. Tus hijos lo van a tener que entender. Tu familia lo va a tener que entender. Seguir a Cristo a veces es ir en contra de la corriente de este mundo. Porque si todo el mundo se para en una pata, no significa que los cristianos se paren en una pata. Nosotros no seguimos la corriente de este mundo, seguimos a Cristo. Como conclusión de todo este mensaje, finalicemos con esta última imagen. No hay gracia sin discipulado.
ni discipulados sin gracia. Yo sé que por más obedientes que hemos querido ser, hemos fallado al Señor. Pero ahí es donde entendemos el poder de la gracia. Mi gracia se perfecciona en tu debilidad, le dijo el Señor a Pablo. Experimentamos la gracia cuando reconocemos nuestro pecado, nos humillamos al Señor y regresamos al Señor. La gracia barata es excusa para no cambiar. La gracia costosa es poder para cambiar todo. No hay nada que Dios no pueda cambiar en tu vida cuando te toca la gracia, el poder de Dios. Una mujer que vivió muchos maltratos, muchos abusos, con lágrimas en sus ojos, me decía: yo no puedo perdonar a las personas que me hicieron daño. Y a ella le decía yo: estoy seguro que no puedes hacerlo. Es imposible que perdones a los que te hicieron daño. Y te entiendo. Pero el poder de Dios y su gracia te van a transformar ese corazón dolido. Van a tocar con las manos del Señor, va a hacer sanidad en ese corazón maltratado. Y Dios y su gracia te van a dar poder para que puedas perdonar. No es tu fuerza, es el poder de Dios actuando en tu vida. Una abarata la cruz, la otra honra el precio de la cruz. ¿En qué tipo de gracia estamos creyendo? Yo creo que lo que ha hecho el Señor por nosotros es digno de recordar todos los días. Y eso nos va a ayudar a vivir para el Señor. Amén. Vamos a darle gracias a Dios por este mensaje. Espero que no haya sido tan confuso, pero dimos un recorrido por algunos pasajes bíblicos. Amén. Vamos a darle gracias al Señor. Pónganse en pie, les invito, los que puedan hacerlo.